Estamos en el Congreso de los Diputados. Hoy Hazte Oír ha lanzado este mensaje a Pedro Sánchez. Una pancarta que ha roto dos a Moncloa. Han traído a toda la policía, a los geos, pero no han podido quitar la pancarta. Una pancarta que define perfectamente al sátrapa de la Moncloa. Véanlo ustedes mismos. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí, amigos, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Pues ahí tienen la gran pancarta, amigos, que ha hecho reventar al Partido Socialista Obrero Español. Una pancarta que ha puesto Hazte Oír. Desde aquí felicitamos, lógicamente, a la organización y, sobre todo, felicitamos al que haya tenido esa idea espectacular. Porque ha demostrado abiertamente que se puede hacer oposición, pues teniendo un poco de ingenio. Una pancarta que han intentado quitar la Policía Nacional. Yo no sé qué pinta la Policía Nacional. Esto, lógicamente, tendrán que ir la Policía Municipal a ver si cumplen pues, los requisitos. Han intentado pedir todos los papeles a los que estaban haciendo la obra. Bueno, ya saben cómo funciona esta chusma. Intentan siempre presionar hasta el último instante y no han podido. De momento no han podido. Una pancarta que retrata perfectamente lo que está pasando en España. Corrupción. Corrupción con letras mayúsculas. No se puede hablar más claro. Y es que, amigos, entre la corrupción que estamos viendo, lo cierto es que hoy ya veremos esas grabaciones que directamente afectan al Partido Socialista, de la señora Pano, esas grabaciones también de la señora Pano que hablaban de que se le había dado 50.000, pues a Europa había dado 500.000 euros a la banda, y ahí estaba Ábalos, pero sobre todo hoy lo que ya adelantamos en su momento aquí en exclusiva en el Mundo al Rojo, estamos hablando de que el señor Santos Cerda se le relaciona con una trama que organizaba, preparaba pues contratos amañados, y dentro de ese informe que saca la UCO pues habla de tal Anchón. Anchón, que siempre lo hemos dicho, amigos, el Anchón de Navarra es el Aldama de Navarra, con el cual Aldama pues traía y llevaba de un lado para otro. Y lo cierto es que hoy sale esta noticia que luego hablaremos. Hablaremos también de cómo intentan tapar el rescate de Europa. No hay juez en la Audiencia Provincial, amigos, de Madrid. Es cierto que ve indicios claros contra Begoña Gómez, es cierto que ve la posibilidad de que Sánchez vaya a declarar, pero que no deje al juez Peinado investigar el rescate de Europa. Es que, amigos, aquí ya empieza a haber mucho miedo, tanto en el Tribunal Supremo, que tendría que haber una causa para investigar el rescate de Europa, para imputar a Pedro Sánchez, y también de la Audiencia de Madrid, que no deja al juez Peinado investigar. Y es que si nos analizamos todo lo que ha pasado estos días de los WhatsApp, pues vemos cosas clarísimas, muy claras. Después de estos WhatsApp entre Ábalos y Sánchez, lo que queda claro es que Sánchez estaba implicado directamente en el rescate de Europa, por dos bandos, por su mujer y por él mismo. Hay que recordar que el día 16 de julio, su mujer, la cual recibía, 16 de julio del 2020, su mujer, la cual recibía generosas cantidades de dinero de Europa para sus chiringuitos, se reunió con el CEO de Europa, el señor Hidalgo. Eso está certificado, eso es un hecho objetivo. Poco después, al día después, Pedro Sánchez llama a Nadia Calviño y Ábalos para que inicien un rescate que ni siquiera estaba solicitado por Air Europa. ¿Se lo pueden creer? Sí, lo vamos a repetir. La mujer de Pedro Sánchez se reúne el 16 de julio del 2020 con Javier Hidalgo y, curiosamente, al día siguiente, Pedro Sánchez, y eso ya lo demuestran los mensajes, los informes de la UCO y todo, llama a Ábalos y a Nadia Calviño
para que inicien un rescate no solicitado por la empresa que quería ser rescatada. En toda esta trama continúa el rescate, donde había pues un nexo claro que actuaba junto al ministro de Transportes y Números de Sánchez, que era Aldama, y Aldama estaba entre medias entre Koldo y Ábalos en toda la operación. Aldama, bueno, pues participaba constantemente, según el informe de la UCO. El señor Hidalgo le pedía, le exigía que acelerara el rescate. Aldama pues le decía que no se preocupe, que iba a utilizar a Koldo y a Ábalos para intentar presionar a Pedro Sánchez, pero en un momento determinado, ¿qué es lo que pasa? Que Javier Hidalgo se harta. Dice, ¿para qué voy a hablar con los payasos del circo si puedo hablar con el dueño? Y para hablarle con el dueño del circo, realiza una llamada a Begoña Gómez el 3 de septiembre, que según el informe de la UCO, produce que el rescate se desbloquee. Efectivamente, el 3 de septiembre se produce una llamada entre Javier Hidalgo y Begoña Gómez, todo esto está certificado por la UCO, que desbloquea el rescate. 5 días después, Pedro Sánchez, y eso también está certificado por los WhatsApp que hemos visto, pues dice que adelante con el rescate. Lo hemos visto por los WhatsApp que salen entre Ábalos y Sánchez, que precisamente ha publicado El Mundo. Sánchez dice, adelante, pero no le vamos a dar 435 millones de euros, le vamos a dar 475 millones de euros. Si no hay pruebas de que Sánchez está implicado en el rescate, amigos, lógicamente estamos en un país donde la justicia no quiere ir contra el presidente del gobierno porque tiene realmente miedo. Actuó en una ocasión, 16 de julio, Begoña Gómez se reúne con Javier Hidalgo. Al día siguiente, Pedro Sánchez inicia un rescate, llama a Nadia Calviño y a Ábalos, inicia un rescate que la empresa no había solicitado. 3 de septiembre, el rescate está paralizado, Javier Hidalgo llama a Begoña Gómez y 5 días después, Pedro Sánchez habla con Ábalos, y sale todo publicado, para desbloquear el rescate. Y no por 475 millones de euros, sino por 475 millones de euros. La UCO ya ha demostrado con información, que Aldama recibía 12.100 euros al mes por participar en este rescate. Aldama, que era la persona que estaba entre medias de Ábalos y Koldo. Y que a Koldo también le han pagado por el rescate con unas vacaciones millonarias en Marbella. Y luego están pues las afirmaciones de la novia de Aldama, que habla que llevó hasta 500.000 euros para pagar a la trama, y en esa entrega de los 500.000 euros llega a decir que estaba pues el dueño de Europa y estaba Ábalos. Si esto no son pruebas concluyentes, que venga Dios y que lo vea. Pero no soy yo el que tengo que decir que esto son pruebas concluyentes o no, son los jueces. Pero desde el punto de vista informativo, amigos, lo que yo estoy contando habla de responsabilidades políticas que no ha asumido ninguna el Partido Socialista Obrero Español. No hablamos de meras publicaciones de bulos o fangos, no. Hablamos de chat, hablamos de informe de la UCO, hablamos de chat que han sido demostrados, informe de la UCO, y hablamos de indicios muy concluyentes que tienen que llevar al presidente del gobierno directamente ante el Tribunal Supremo. Si hay un mínimo de justicia en España, lo pasa que aquí hemos llegado hasta aquí y parece que hay algunos jueces que no tienen el valor que hay que tener para lanzarse y abrir la investigación, pedirle abrir pues una pieza separada para investigar el rescate de Europa, que es clave en toda esta trama, porque al final son los mismos personajes prácticamente en todas las tramas. ¿Y qué le pasa a la Audiencia Provincial de Madrid, que no deja peinado
investigar, cuando hay pruebas concluyentes, hay indicios concluyentes? ¿Qué le pasa al Tribunal Supremo que no inicia a él de parte esa investigación? ¿Qué es lo que pasa en este país, amigos? ¿Hay miedo? Porque ya se está desatando la batalla final contra el número uno y aquí nadie tiene los bemoles para hacer lo que hay que hacer. Bueno, en definitiva, amigos, seguiremos hablando porque el tsunami de corrupción que arraya al Partido Socialista no tiene límites. Hoy tenemos un programa que no se lo tienen que perder porque además hablaremos del pucherazo, ojo, el pucherazo de Rumanía que ha sido de aurora boreal. Y atención, máxima alerta, cojan boli y papel, Estados Unidos acaba de alertar a sus ciudadanos que no viajen a España porque los próximos días podría haber un atentado. Lo vamos a ver luego aquí y ya se lo adelantamos a ustedes. Intenten no ir a zonas céntricas, intenten, amigos, no estar en grandes concentraciones ni en el centro de Madrid, porque según los Estados Unidos, que han avisado a sus ciudadanos, hay alerta máxima de un posible atentado aquí, la ciudad de Madrid. Y mientras Pedro Sánchez, siendo el patriarca de los terroristas de Hamás, siendo el canciller ante el mundo de los terroristas de Hamás, atacando a Israel de forma vergonzosa. Pedro Sánchez, la risión del mundo, el representante de Yemen del Sur y de Hamás, haciendo el ridículo y dejando al país, a esta gran nación, en ridículo ante todo Occidente. El representante del odio, el representante del mal, el representante de las dictaduras comunistas y marxistas es el presidente del gobierno español. Un personaje, amigos, siniestro donde los haya. Y hoy Feijóo prepara ese congreso. Atención, el congreso del Partido Popular, que están surgiendo muchas críticas. La propia Esperanza Aguirre habla de que ese congreso tiene que ir en la dirección que va Ayuso. No puede ir en la dirección de los chanquetes. Sí que el Partido Popular, lógicamente, quiere ser un partido de gobierno, tiene que dejarse ya de los chanquetes que le han llevado al desastre día sí, día también, de esas agendas 2030 absurdas y empezar a tener una dirección más de derecha. El Partido Popular no necesita a izquierda, sus votantes son de centro-derecha. Y por lo tanto, que se centren en ese pensamiento que tienen los que le votan. Señor Feijóo, no es otra cosa. Déjense ya de experimentos, que ya lo experimentamos con Rajoy y ha llevado al desastre de Sánchez. Pero vamos a escuchar a Feijóo, que parece que ha arrancado motores, amigos, parece que ha arrancado motores. Vamos a ver si lo que dice coincide de luego con la realidad. Escúchenlo. Ahora respondemos a una decadencia ajena, a una degradación institucional que cada día ofrece más motivos para que el cambio no solo sea posible, sino urgente. Repasemos. Amnistía, censura, privilegios, apagones, trenes, ausencia de presupuestos, Ábalos, Koldo, los familiares del presidente, Tito Berni, Delcy Gate, los WhatsApps, los puntos violetas amañados, los billetes en Ferraz, el CIS, los medios públicos, la ocupación de las instituciones del Estado, el fiscal general investigado, el ataque a los jueces, las luchas entre ministros, la falta de respeto a la corona, la política exterior, la energética, el saqueo fiscal y los ocupas. Podría seguir y seguir, pero la Junta tiene un plazo para convocar el Congreso. Por tanto, se mire donde se mire, los españoles tienen en su gobierno un desastre tras otro. Empezando y terminando por quien hoy ostenta el alto honor de presidir el gobierno de la nación. Hace falta una limpieza profunda y nuestro deber es demostrar a los españoles que vendrán tiempos mejores y que estamos preparados para el cambio. Ese es nuestro deber. Pues tenemos al señor Feijóo, dice que está preparado para el cambio, pero señor Feijóo, diga, por supuesto que hay que cambiar esto, pero diga qué va a hacer. ¿Qué va a hacer para cambiar esto? No es cuestión de derogar. Y sobre todo diga qué va a hacer para la regeneración democrática que necesita este país. O sea, no es cuestión de que se quite Sánchez para ponerse usted. El país necesita una regeneración democrática de calado.
que no pase como cuando llegó Rajoy, cuando se le dio la mayoría absoluta, que se dedicó a poner tiritas sobre la decadencia del sistema que había dejado Zapatero. No, necesita una renovación de calado importante que le sanee al país y que evite que personajes como Sánchez puedan de nuevo intentar dar un golpe de Estado. Y mientras tanto, amigos, hemos tenido Eurovisión. La verdad que hay que felicitar a Melody, aunque el resultado no es justo, pero ha tenido un comportamiento increíble, a pesar de la actuación política de Radio Televisión Española, que es una vergüenza sin precedentes, haciendo apología, amigos, de los terroristas de Hamás antes de empezar el concurso. El presidente del gobierno diciendo que Israel tiene que salir, del concurso de Eurovisión. Pero ¿tú quién eres, sacamantecas? Diciendo que Israel se tiene que ir del concurso de Eurovisión, diciendo que es un país genocida. Un tipo, amigos, un tipo que tapa el genocidio de los chinos, el genocidio en Cuba, el genocidio en Venezuela, en Nicaragua, el genocidio socialista, más de 150 millones de muertos. Un tipo que pacta con los terroristas de la ETA, con los golpistas de la Esquerra y Junts. Y tiene los santos bemoles de hablar de que Israel, la única democracia que existe en Oriente Medio, tiene que desaparecer de Eurovisión. Bueno, está bien para que hablemos y no hablemos de su tsunami o de su Everest de corrupción. Vamos a escuchar este vídeo, amigos, y vean ustedes cómo esta izquierda que nos gobierna es la izquierda apestosa que todo Occidente huye de ella. El presidente español y su gobierno es el hazmenreír, es la mofa internacional, véanlo. La polémica continúa y se centra esta vez en la repercusión política del Festival de Eurovisión. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la expulsión de Israel del festival como consecuencia de su ofensiva militar en Gaza. Así lo ha expresado el líder del Ejecutivo en la clausura del acto de presentación del informe Los sectores culturales y creativos en España de la Fundación Cotec. Creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos competiciones internacionales y también no participar, por ejemplo, recientemente lo hemos visto este pasado fin de semana en Eurovisión. Y por tanto tampoco debería hacerlo Israel, porque lo que no podemos permitir son dobles estándares tampoco en la cultura. En la misma línea, Podemos e Izquierda Unida, que han exigido que Israel debe ser expulsada del festival y han achacado a una campaña orquestada por la extrema derecha y el propio gobierno hebreo que su representante en el certamen lograra la máxima puntuación en el televoto emitido en España. Absolutamente incomprensible que se siga permitiendo la presencia de un país genocida en eventos internacionales de este tipo. Tristemente, no solamente le permiten participar, sino que además se protege y se brinda al Estado genocida de Israel ante cualquier crítica que reciban. Y finalmente, dentro del ala conservadora, el presidente de la corporación no es que debería dimitir, es que tendría que ser cesado inmediatamente por incumplir el mandato constitucional, que es el principio de neutralidad de los poderes públicos. Y eso es lo que ha hecho exactamente Televisión Española. Que me parece que debería Televisión Española y el gobierno de España respetar un poquito más la democracia. Y que los españoles pueden votar y que no hay que dirigir los votos. Una polémica que arrancó justo antes del inicio del festival, tras la emisión por parte de Radio Televisión Española de un mensaje en el que proclamaba que frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina. Pues hombre, lo que tenía que decir primero estos sacamantecas que ocultan el genocidio de más de 150 millones de muertos que representa el socialismo y el comunismo, que lo ocultan. Lo primero de todo es que esos terroristas de Hamás suelten a las personas secuestradas. Y lo que tenía que recordar todo el mundo, que la persona, la cantante de Israel, fue una de las víctimas del ataque brutal de los terroristas de Hamás en la frontera de Israel, donde murieron más de 1000 personas. Y todavía hay personas secuestradas. Y que esta cantante estuvo enterrada entre 7 y 8 personas y que salvó la vida de milagro.
para que llegue esta bestia, este animal de bellota, perdón para los animales de bellota, a hablar de que los genocidas. ¿Pero quién eres tú? ¿Sabes lo que es un genocidio? Sale el de la barba llena de garrapatas y pulgas y habla de un genocidio, y Pedro Sánchez igual. ¿Pero tú sabes lo que es un genocidio? A ver. ¿Pero tú sabes quién está cometiendo un genocidio? Y esto no tiene nada que ver con lo de Rusia y Ucrania. Es que Israel no atacó a Gaza. Fue precisamente a los terroristas de Gaza los que atacaron a Israel. Y en respuesta atacaron a Gaza. Ya está bien la broma, porque la única democracia que existe en el Oriente es Israel. Yo, amigos, se lo digo así, no tengo ningún problema de criticar a Israel cuando hay que criticarlo. Pero que vengan con estas ahora. Pero mientras tanto tenemos una buena noticia. Atención, Donald Trump ha dicho que se van a iniciar inmediatamente las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Por fin, parece que esa terrible guerra, que se ha llevado por delante casi 1 millón de muertos, va a parar. Se van a iniciar las negociaciones, según el presidente norteamericano, y los que tanto hablaban de qué hacía Trump, pues que empiecen a callar la boca. Escúchenlo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes un acuerdo entre Rusia y Ucrania para la apertura inmediata de negociaciones para un alto el fuego y poner fin a la guerra. Así lo ha confirmado después de haber mantenido una llamada telefónica de más de 2 horas con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El mandatario estadounidense ha explicado que Kiev y Moscú negociarán las condiciones y ha destacado que el tono y espíritu de la conversación ha sido excelente. También ha transmitido la voluntad de Rusia de comerciar a gran escala con Estados Unidos cuando termine el conflicto, algo con lo que está de acuerdo. Además, ha explicado que ya ha informado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, así como a líderes europeos. Por su parte, Putin ha asegurado que Rusia está dispuesta a elaborar con las autoridades ucranianas un memorando que incluya un acuerdo de paz y ha resaltado que el alto el fuego con Kiev es posible si se alcanzan los correspondientes pactos. Amigos, ahí tenemos esta noticia. Creo que es un inicio. Por fin está haciendo posible la paz. Veamos hasta dónde se llega y a ver si sacamos por lo menos a Rusia de la órbita china, que parece a algunos que es que lo que les gustaba, que Rusia estuviera en la órbita china y Occidente estuviera totalmente aislada. Hoy tenemos un programa que no se lo pueden perder: corrupción por los 4 costados, amigos. Las grabaciones sobre Santos Cerdá, las grabaciones de la novia de Aldama son terribles, y hablaremos, que lo hemos dicho antes, de ese aviso de posible atentado terrorista en España. Con nosotros van a estar los mejores, con nosotros va a estar Javier Venegas. Junto a Javier Venegas estará el señor Trejo, Fernando Sancho, Guillermo Rocafort, Gabriel Araujo, que nos va a hablar del pucherazo en Rumanía, y el señor Gustavo de Arestigui, junto a Víctor Domínguez, estarán en el programa de hoy. Recordarles que nos pueden ver en TDT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Murcia, de Valencia, de Sevilla, Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en televisiones inteligentes y, como no, en tablets. Si no tiene un televisor inteligente, cómprese un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordarles que nos pueden seguir en los Estados Unidos de América por medio de la plataforma Roku, también en las cableras americanas por medio de TVL y, como no, la plataforma Digi, en la plataforma de la Libertad, aquí en España, amigos. Contraten Digi por 7 euros y no como otras plataformas que controla el gobierno. Recordarles que en redes sociales, bueno, nos pueden seguir a través de YouTube. Está aquí, como siempre, a nuestra querida Mari Carmen y a sus guerreros de la libertad un fuerte abrazo, y pueden mandar su mensaje de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla, al 669-728673. Y vamos a empezar, porque, atención, lo de Santos Cerdá ya lo dijimos hace 4 meses y se cumple. La exclusiva que dimos de que Santos Cerdá tenía territorios y que esos territorios pues los gobernaba con un tan anchón en Navarra, pues se han hecho ya realidad. El informe de la UCO delata a Santos Cerdá. Santos Cerdá es el último pilar
podrido, o el penúltimo pilar podrido del Partido Socialista Obrero Español. La cloaca socialista no puede contener su hedor, amigos. Y es que Santos Cerdá es el símbolo de la descomposición de la cúpula socialista. Las grabaciones sobre el cobro de comisiones es la confirmación de que el PSOE es una organización clientelar, corrompida hasta los huesos. Hablamos que el propio Koldo grabó a Santos Cerdá hablando de comisiones y de amaños de contrato. Se habla de que Santos Cerdá tiene alquilado en Chamberí un ático que no puede pagar con su sueldo de diputado. Coches de alta gama que ha podido recibir Santos Cerdá. Aldama hablaba de 15.000 euros que habría dado a Santos Cerdá. Y luego lo que nos hablan es de un auténtico, presuntamente, imperio inmobiliario directamente en Navarra. El informe de la UCO es demoledor, donde se citan a diferentes constructoras, desde grabaciones que tiene con Acciona. En definitiva, amigos, si ustedes querían tener un contrato público en Navarra, presuntamente tenían que hablar con Santos Cerdá. Si no, no podían conseguir ningún contrato público en la comunidad foral Navarra, según todos los indicios que están hablando, y todo presuntamente, porque esto lo tendrá que determinar el juez. La UCO ya no habla de mensajes, habla de grabaciones, de amaños y sobres con dinero. A ver, que salgan los apalominados del PSOE. No, esto ya no es fango. Son informes de los policías, de la Guardia Civil, que investiga la corrupción del Partido Socialista Obrero Español. No son los pseudomedios, es la Guardia Civil quien lo dice. Y es que, amigos, hablamos de Cerdá moviendo los hilos, presuntamente, y beneficiando a empresas amigas. Habla, presuntamente, estos informes de cómo el sanchismo, por medio de su número 3, compraba voluntades. Mientras el sanchismo le defiende y le aplaude, diciendo que ponen la mano en el fuego. Aquellos que ponen la mano en el fuego, como Marichusma Montero, no es que la tengan churruscada, la tienen directamente quemada con el fuego del volcán. Dicen que no hay pruebas concluyentes. Eso lo tendrá que decidir un juez. Pero mientras tanto los investigadores dicen que hay indicios muy serios de delito. Pero no somos idiotas. ¿Quién paga con sobres no firma facturas? Quien paga con sobres, Cerdán, quien paga con sobres no firma las facturas. Sin embargo, hay pruebas e indicios ya muy concluyentes que van contra Santos Cerdá. Y es que el fango de corrupción del Partido Socialista es un tsunami que ha desbordado el dique. Cerdá ya no es un caso aislado. Ese es el eslabón visible de una red de corrupción. Y si Sánchez lo tapa como ha hecho con toda la corrupción, estará claro que lo sabía todo y que ha intentado que nadie se entere. Si Pedro Sánchez, cada vez que salen casos de corrupción tan contundentes, con informes de las fuerzas de seguridad del Estado, lo tapa, lo niega, es que quiere decir, amigos, presuntamente que estaba detrás de todo. Y recuerden que esa pancarta que ha puesto enfrente del Congreso de Diputados lo dice todo: corrupción, corrupción y corrupción. Y que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar porque hoy es de esos programas que ustedes no se lo pueden perder. Estamos hablando que la UCO detecta mensajes que vinculan a Santos Cerdá
con Acciona, la UCO, no cualquier cosa, la unidad que investiga la corrupción de la Guardia Civil. Y en esos mensajes relaciona a Santos Cerdá con Acciona. Pero también hay ya un informe de la UCO que habla de determinadas constructoras que utilizaban a Santos Cerdá para conseguir contratos. Es que no se podía conseguir contratos sin que en Santos Cerdá estuviera en medio. Señor Fernando Sancho, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí con todos vosotros. Uy, tenemos problemas con el sonido, a ver si pueden regularlo un poco. A ver, hable usted ahora. Hola, probando. A ver si lo regulan un poco porque se oye bastante mal. Pues amigo, vamos a leerle la noticia que ha sacado directamente el distrito. Dice, el secretario de organización, Santos Cerdá, estaría en el punto de mira del informe que prepara la Unidad Central Operativa. Dice el secretario de organización, estaría, como hemos dicho, en ese punto de mira porque la Guardia Civil lo vincula a supuestas tramas de adjudicación irregulares de contratos públicos. La investigación se centra en las actuaciones en Navarra y en el País Vasco, territorios donde Cerdá tiene una profunda influencia política, especialmente por su papel de conexión entre las direcciones regionales y ejecutivas del Partido Socialista Obrero Español. Según se informa, la Guardia Civil ha detectado una red de mensajes y contactos que apuntan a Santos Cerdá, que había utilizado su influencia política para favorecer a la constructora Acciona en diversas licitaciones públicas. La UCO ha conseguido descriptar varios discos duros que contiene esas conversaciones. Y es que, amigos, lo que ya le adelantamos en su momento, aquí hace ya 4 meses, es las conexiones de Santos Cerdá con el tal Anchón. Y ojo que la moción de censura que hubo en Pamplona podría estar detrás precisamente de toda esta trama. ¿Por qué? Porque ya lo que adelantamos en su momento es que Anchón tenía una relación muy abierta con los bidultarras, ese famoso colegio que no se podía construir, que llega a los bidultarras al ayuntamiento y dan la licencia, y después que se ponen a construir, pues ahí hay pisos para todo el mundo. No sé si tenemos ya a nuestro querido Fernando Sancho. Adelante, don Fernando. No sé si hemos recuperado la voz. Buenas noches. Espero que se me oiga bien. Se le oye un poquito mejor. Don Fernando, Sancho Cerdá está directamente en el foco de la corrupción ahora mismo del Partido Socialista Obrero Español. Estamos hablando de un personaje que es la mano derecha de Pedro Sánchez y que lo que demuestra estos informes es que la corrupción no es puntual, sino que es generalizada. Porque que te tengas una persona pues pringada, pues puede pasar, pero es que son muchas personas las que rodean a Sánchez que ya están cogidas con el carrito de los soleados. Todos, porque, mire, don Jesús Ángel, esto es lo que llamó Tellado la banda del Peyot, y se cierra el círculo sobre la banda del Peyot, que no eran más sino Koldo, Ábalos, Santos Cerdá y Pedro Sánchez. Pero Pedro Sánchez, la confianza no solo era un hombre de su máxima confianza, Santos Cerdá y Ábalos, porque los WhatsApp de Ábalos lo que han dejado claro es que Sánchez, como usted muy bien ha dicho antes, no puede decir que no supiera nada. Cuando tienes ese nivel de confianza, de cercanía, con una persona con la que has estado permanentemente un día, otro día, no puedes decir que es que nada de lo que ha hecho esta persona, que ha tenido que hacer cosas, por lo menos llamar la atención y decir que no sabías nada. Es imposible, o sea, es que no es creíble. En el caso de Santos Cerdá era también del grupo de la máxima confianza de Pedro Sánchez, pero no se olvide, es que Koldo también lo era. O sea, Koldo, ese personaje que parece que será un personaje menor y que simplemente tal, no, es que era también de la máxima confianza. De hecho, fue el que custodió las urnas en el segundo asalto al poder, ¿no? O sea, era total. Y luego hay otro personaje más dentro de esa banda del Peyot, que es Corbillo, que es el que hacía de Cristian Corbillo, que es el que hacía de chofer de Pedro Sánchez en Andalucía, y que eran 2 hermanos, uno de ellos por lo menos, pues se ha demostrado ya que fue socio de Aldama en una de las empresas de los hidrocarburos radicadas en Portugal. Es decir, esto es lo que antes ha dicho o hablábamos de que hay corrupción y que Sánchez está rodeado de corrupción, ya no es así, está envuelto.
es una envoltura. Es decir, ahora mismo lo que se está detectando es que es una corrupción de 360 grados en todos los frentes. Porque si faltaba algún frente, que era el de los contratos de obra pública, ahora aparece este informe, o por lo menos lo que avanzan de este informe, que aún tiene que llegar al Tribunal Supremo y que me imagino que sabremos más. Lo que avanzan diversos medios, usted, que ya adelantó hace mucho tiempo en el distrito, ¿verdad? Y otros medios, lo que están avanzando sobre Santos Cerdán y sus vínculos con constructoras como Acciona. Y aquí estamos hablando de palabras mayores en términos económicos, porque cada empresa de este tipo de obra pública no va de 1 o 2 millones, puede ir de 1 o 2 millones, pero muchas de estos contratos y de estas obras públicas va de muchísimo más dinero. Con lo cual, cuando se habla de comisiones, hombre, hablaban en Cataluña, ¿se acuerda usted del famoso 3%, no? Y le achacaban a la antigua Convergencia, ¿no? Bueno, pues eso a lo mejor se quedó ya hace muchos años atrás. Pues no hace falta más que hacer cuentas, ¿verdad? Yo no digo que esto sea así, simplemente digo que lo que están diciendo diferentes medios, y es vinculando este informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán, que era, como muy bien dice usted, como poco menos que el jefe de todo lo que podía moverse allí en Navarra y en el País Vasco, pues bueno, pues es sencillamente cerrar el círculo. Y ahí están toda la banda del Peugeot y Pedro Sánchez, pues diciendo que echando balones fuera, pero está perdido porque se le ve que está totalmente ya fuera de sí. Es decir, ahora mismo está echado al monte, ya no va a ninguna reunión internacional con mandatarios occidentales, pues ya se va a la Liga Árabe o se va a China, es decir, está ya fuera de cualquier, parámetro y comportamiento normal de lo que sería un mandatario occidental. Ha dicho también que no va a cumplir la exigencia de la OTAN del incremento de gasto en defensa. Es decir, está ya totalmente echado al monte y bueno, pues a la espera de que en cualquier momento pues pueda ser ya definitivo el golpe para que termine esta pesadilla y por lo menos podamos los españoles tener voz, que yo creo que la voz es muy clara, ¿no? Pues don Fernando Sancho, como siempre, un fuerte abrazo, sea usted bueno y que Dios le bendiga. Muchas gracias, un abrazo igualmente para todos. Cuídese mucho. Y amigos, vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros está don Francisco Trejo. Buenas noches, don Francisco. ¿Qué tal, don Jesús Ángel? Buenas noches. Más conocido como Fran Trejo. Eso es. Eso es. Bueno, esto de Santos Cerdán, que ya adelantamos hace ya 4 meses, sí, sus relaciones con el famoso Anchón, que era el aldama de Navarra, pues empieza a salir ya todo, ¿no? Sí, a eso parece, y empieza a salir y pronto vamos a tener evidencias oficiales a través de un próximo informe de la UCO, ¿no? Yo creo que les ha puesto nerviosos y lo están bastante, porque esto sí que supondrá un duro mazazo para el Partido Socialista, ¿no? Y esperemos que sea el inicio del fin de un partido que es todo menos obrero y español y más bien corrupto, ¿no? Más bien corrupto. Pues con nosotros también está el señor Venegas. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches por cortesía, ¿no? Es decir, porque bueno. Que huele raro, huele bastante raro. Cortesía hay que tener siempre, ¿no? Ya, claro, por supuesto, eso no se puede perder, pero ya cuesta a veces, ya cuesta, dan ganas de empezar con algún taco, sí. Algún cabreo, pero bueno, lo de Santos Cerdán es algo que, bueno, sabíamos que el 1 había liquidado al 2 porque les había salido rana, salido rana porque olía muy mal, ya no podía tapar la fosa séptica, y resulta que el 3, que ahora es el 2, pues va a camino de oler todavía peor que el 1, que el 2. Pero bueno, es así. Lo que ocurre es que esto es una banda mafiosa, una mafia que ha descubierto... Presuntamente, bueno, y sin presuntamente, es una mafia. Y que han descubierto, ya se sabían, habían aprendido cómo funcionaba España, porque desgraciadamente estas cosas, este negociado que tenemos aquí de país, es un país de negocios, de negociados y de negocios, y han descubierto cómo funcionaba y dijeron, pues ¿para qué queremos que compartir con nadie? Todo para mí, todo para nosotros, amigos, nos vamos a quedar con la obra pública, nos vamos a quedar con todo.
y nos vamos a llevar absolutamente todo. Pues amigos, con nosotros también está Víctor Domínguez. La verdad que hoy un placer tenerle por primera vez aquí en el Mundo del Rojo. Buenas noches, don Víctor. Buenas noches, un placer estar por aquí. Yo digo que nada, que un día más en la oficina de la República Bananera que han convertido España. Bueno, aparte que vivimos en una República Bananera, luego hablaremos porque usted es el promotor, junto a otras personas, de un evento, de una apuesta muy fuerte para... sobre todo para hacer esa contraprogramación a esa agenda de Davos que se va a celebrar en Madrid. Háganos un adelanto y luego ya profundecemos. Cuéntenos un poco. Pues básicamente empezamos en Andorra haciendo este evento porque yo acuerdo que estaba viendo el foro de Davos y digo, están siempre haciendo el mal, reuniéndose ahí en Davos. Tenemos que empezar a hacer el bien y a juntarnos la gente que tenemos las ideas correctas del mundo y que queremos hacer el bien para hacer una contraofensiva de esta gente, ¿no? Y como al principio lo hicimos en Andorra y fue muy bien, y fue todo un éxito, lo hicimos 2 ediciones, dijimos, creo que tenemos que hacerlo donde realmente va a molestar, que es en el centro de Madrid, y llenando Vista Alegre, que yo creo que es un mensaje que muchos partidos políticos han hecho previamente, pero que nunca se ha hecho desde la iniciativa privada. Decir, vamos a hacer esto sin partidos políticos, solo con buenas ideas y con capital privado. Yo creo que esto es algo muy importante porque creo que le puede dar a muchos partidos políticos, que yo creo que pecan de moderados en muchas cosas, las ideas correctas y la valentía de que hay gente que quiere impulsarlas. Bueno, aunque luego vamos a hablar más de este tema con nuestro querido Víctor, pero díganos ya cómo se puede apuntar la gente y la dirección de la página web. Bueno, tienen ahí, busquen en Google Madrid Economic Forum y tienen ahí todos los tickets de muchos tipos, para todos los bolsillos y en muchos formatos. También tenemos un evento VIP el viernes con muchos más ponentes, pero tendrán entrada para los 2 días, es sábado y domingo. Bueno, pues luego hablaremos del tema, amigos, pero recuerden que en Madrid se va a producir una revolución. Los mejores economistas, los mejores pensadores van a estar aquí para que todos ustedes puedan ir a verlos. Y sobre todo todos, no solo que puedan ir a verlos, sino que formen parte de esta gran revolución que se está produciendo en el mundo para acabar con el mundo woke y con el marxismo cultural. Vamos a seguir, porque dice que la siguiente noticia, que la Guardia Civil investiga si Santos Cerdá cobró una mordida de un constructor que recibió una obra de 76 millones en Navarra. Señor Trejo, esta es la exclusiva que ya hablábamos, que bueno, la verdad que la UCO no se escucha y es precisamente el talanchón el que está detrás de esta mordida. Pero es que el talanchón es el que estuvo detrás también de la moción de censura de los bilduetarras en Pamplona y el que gestionaba de alguna forma, hacía de Aldama y la zona, ¿no? Así es, así parece que es, y todo apunta a que si cae Santos Cerdá, probablemente podría caer la presidenta de Navarra, ¿no? Por el efecto dominó del mismo. Pero claro, aquí sí que chocaron las dos bandas mafiosas, ¿no? O las presuntas bandas mafiosas, parafraseando a nuestro querido Javier, ¿no? Es decir, por un lado la de Aldama y por otro lado la del señor Cerdán, ¿no? Que se enteró Aldama de que por la parte de arriba, o que el tema de las mordidas en el Partido Socialista iba por cupos y que el cupo vasco era intocable porque pertenecía presuntamente al señor Cerdán, que a veces me puedo equivocar y decir algo que no quiero, ¿no? Algo que no quiero, ¿no? Que no quiere, no, que no debe. Que no debo. Entonces, bueno, pues, hombre, está claro, ¿no? Al final eran 4, iban en un Peugeot, ha caído Ábalos, Coldo con él, Santos Cerdán, y bueno, el que queda es el que iba... Bueno, en el presunto Peugeot, porque eso era también... En el asiento de atrás, en el lado derecho, que es el número 1, ¿no? Es el número 1 y que presumiblemente, pues yo creo que en los próximos días vamos a tener muchas noticias que van a terminar con él, ¿no? Pero volviendo a Santos Cerdán y sin irnos por las ramas, es que es imposible que alguien con 3.100 euros de salario neto en Madrid pueda permitirse los lujos que se permite este señor. Estamos hablando de trajes a medida. Trajes a medidas, un ático en Chamberí, coches de alta gama. Efectivamente. Y claro, bueno, y hablan de un auténtico imperio inmobiliario en su pueblo. Solo le falta el abrigo de Chinchilla, como aquel famoso gangster que lo pillaron. Espera, que igual buscamos en el closet y lo tiene. Y lo tiene. Y lo tiene, ojo. No se le ha visto. No lo tiene. Entonces, claro, es que clama al cielo. Es más, hasta dentro del propio Partido Socialista estaban sorprendidos del nivel económico y que lleva este señor, y cuando su señora no trabaja, su señora percibe una pensión no contributiva, ¿no? Yo creo que por accidente
por accidente laboral, ¿no? Entonces, bueno, pues al final la vida va poniendo a cada uno en su sitio. Yo creo que también hemos normalizado demasiado que los políticos no tengan consecuencias de ningún tipo respecto a muchos de los actos que realizan, porque yo creo que desde el PSOE se han creído intocables en muchos ámbitos, porque han fomentado un fantasma llamado ultraderecha y ellos son, digamos, que el mal menor. Y creo que el problema de la ciudadanía en muchos casos es que han asumido que es mejor este PSOE corrupto que la malvada ultraderecha. Y cuando tenemos este tipo de mentalidad a nivel social, hay un peligro y es que puedes echar a Sánchez, pero va a venir otro y le van a poner igual. Y van a seguir haciendo exactamente lo mismo porque hay un fantasma mucho peor, unas consecuencias mucho peores que se llama ultraderecha. Y esto yo creo que hay que hacer mucha batalla cultural. ¿Usted cree que existe la ultraderecha en España? No. Existe en todas existen partes. Existen los mínima, vamos. Existen los conservadores, pero es que los conservadores es, vamos, los más malvados que pueda haber. Pero yo creo que la gente vive con un fantasma que es horrible y que si saliera el PSOE habría algo peor. Y creo que lo que hay que empezar a enseñar a la gente es que es difícil que haya algo peor que el PSOE actual, porque la decadencia de las instituciones a la que han llevado es difícil de superar, o sea, es algo sin precedentes. Yo, por ejemplo, soy joven, pero yo creía que Zapatero era insuperable y lo han superado con creces. Y estamos llegando ya a un nivel de república bananera y de corrupción en las instituciones que llega a un punto que yo creo que la ciudadanía tiene que empezar a darse cuenta, independientemente de izquierdas o de derechas, de esto no es normal en un país democrático en Occidente. O sea, empiezan a ver cosas que yo me acuerdo que estaba de viaje un día y cuando salieron el tema de las maletas con oro de Ábalos y demás, digo, esto es de serie de narcos prácticamente, y estamos normalizando este tipo de cuestiones y nadie pregunta qué se hace en República Dominicana que van tanto para allá. Nadie se pone a rebuscar qué hay en República Dominicana, porque a José Bono le caen ciertas adjudicaciones en ciertos terrenos. Creo que hemos normalizado muchas cosas, que nadie hace ciertas preguntas porque hay demasiadas personas implicadas alrededor, que viven alrededor de esta red clientelar gigante, que yo creo que tiene sus precedentes ya en Andalucía, que se conoció un poco la forma de actuar del PSOE en Andalucía, pero que ahora la han llevado a nivel nacional. Y yo creo que es donde hay que poner el foco y hay que poner valentía y sobre todo que cuando venga el siguiente, que no haga lo mismo desde el otro lado. Pues amigos, vamos a continuar. Atención, es noticia muy preocupante. Dicen que Estados Unidos avisa de un próximo atentado en Europa. Estamos hablando que Estados Unidos eleva el nivel 2, la alerta de viajes hacia España por riesgo de terrorismo y disturbios civiles. Atención a esta noticia que está saliendo en todos los medios y lo dice claramente, que incluye a España entre los países con riesgo de un atentado terrorista y eleva la alerta de viaje, que nadie viaje a España. Señor Venegas, usted que es un experto en geopolítica, cuando Estados Unidos lanza esta alarma, estamos en nivel 4 de atentado terrorista, que no es poco. Hemos visto el desastre que ha pasado aquí en España con los apagones, con los trenes, etcétera. Vemos que este gobierno solo está detrás de aquellos que le llevan la contraria en vez de los terroristas. De hecho, es curioso que avisan de un atentado terrorista cuando les está lamiendo tanto a los terroristas. Prácticamente se ha convertido en el portavoz de los terroristas a nivel mundial. Yo creo que es que si mañana nos invade Hamas, este gobierno busca una coalición con Hamas para seguir pillando. No tiene que ser racista con ellos. No, pero es decir, no hay que hacer las cosas nada, ¿no? Es decir, yo, bueno, me sorprende esta noticia y me preocupa si esto es así, pues, y sobre todo lo de los disturbios civiles, que sabrán, qué información tendrán para llegar a ese tipo de conclusión. Espero que no se refieran disturbios civiles, lo que sea, a que la gente baila en los trenes cuando hay apagones. Entonces, espero que desde el punto de vista norteamericano se refieran a eso, ¿no? Porque también sería un disturbio mental más que civil, ¿no? Pero bueno, me preocupa bastante. Yo creo que si mañana hubiera cualquier cosa aquí, estamos perdidos. Lo hemos visto varias veces ya. O sea, que hemos pasado de una situación a otra y a otra. Primero lo vimos con la epidemia. La epidemia nos dimos cuenta que no había nadie al mando. Es decir, aquí caían los expertos. Sí, el comité de expertos que no existía nadie. Había 27 organismos que deberían haber trabajado para evitarlo o luego controlarlo. 27 o 300, no se sabe, uno por cada comunidad autónoma para empezar. Luego corporaciones locales otros tantos. Luego a nivel estatal hay como en cascada 4 o 5. Pero fíjate lo que pasó. Y después vino lo de la DANA. La DANA
No, es que no, hay que 15 minutos antes o 15 minutos después la alarma. Oiga, mire, me da igual, iban a morir todos. O sea, iba a ser un desastre, porque no se hizo lo que había que hacer durante años. Pero usted cree que... pero no, digo, ahora con el apagón... Yo creo que no sé de cuál es la fuente. Seria, ¿no? Hombre, si Estados Unidos, si esta fuente es verídica y nos advierte de qué va a ocurrir cuando Estados Unidos avisa... ¿Y por qué no suben al nivel 5 la alerta? ¿Estamos en 5? Estamos en 5, pero no se dice. Se dice habitualmente... Estamos en 25, por lo menos. Bueno, pero habitualmente se dice que estamos en 4 para no causar alarma en la población. Bueno, no, porque ya es que ya si tú dices en los medios de comunicación que estamos en 5, lo siguiente que vemos son patrullas militares en la calle. No, pero si dicen que estamos en 5, la gente hasta se acostumbra también. Nos acostumbramos. Vivimos en el límite. Este es un país que vive en el límite de estamos rozando el desastre. Yo he visto en el centro de Madrid y fuera de Madrid desperfectos por los terribles atentados de los socios de gobierno de Pedro Sánchez, de ETA, y son escalofriantes. Y siempre he pensado, digo, ayer pasé yo por aquí, o hace una semana he pasado por aquí. No me gustaría a mí tener que volver a decir una frase o una expresión de este tipo, ¿no? A mí es que me preocupa que haya una alerta, me preocupa que haya una alerta. No por la alerta, sino por la situación de descontrol, descontrol supino en el que está sumido España. Sí sé por dónde va usted. Es un descontrol, no hay nadie a los mandos, porque antes todavía, hace un tiempo, todavía había funcionarios, incluso, oye, aunque había funcionarios de vocación, yo sé, para mí, con todo el respeto, es como una vocación que no entiendo, pero es que hoy en día los 4 que quedan están en el cuarto de las escobas. Y aquí no funciona absolutamente nada. Aquí recuperamos la luz porque dependía de técnicos, bueno, básicamente... Vamos con el tema del terrorismo, que tengo una llamada muy rápida. A ver, yo por llevarme a todo terreno también estoy de acuerdo con ellos también, pero yo creo que igual también podríamos pensar que con la posición geopolítica que está cogiendo España, con China, contra Israel y demás, una buena reprimenda que podría dar Estados Unidos a España, sabiendo que depende tanto del turismo, es hacer este tipo de anuncios antes del verano. En el sentido de, no se vayan a España, que hay potencial de haber un atentado, disturbios públicos, inseguridad. Con esas cosas en un país que ha sufrido la lacra del terrorismo hasta hace poco, que muchos dicen que ha desaparecido ETA y que ETA está más viva que... Hombre, si eso lo hicieran con conciencia... Recordemos que hace un día ha habido un mensaje a Israel... Es decir, yo tengo todo en contra de este gobierno y de muchas cosas que ocurren aquí, pero si eso fuera la intención, me parecería de una mezquindad imperdonable. También lo digo, hay unos límites y habría que tomar nota también. Pues amigos, vamos a continuar y atención a esta noticia que dice Zapatero, Delsi y los WhatsApp de la vergüenza. ¿Saben ustedes cuáles son los WhatsApp de la vergüenza? Porque es que aquí todo es vergonzoso. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Amalio Marichalar. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches y a todos. Gracias, muy bien. Don Amalio, bueno, aquí está pasando ya de todo. Todo empezó con Delsi, continuó con Zapatero y terminará con Pedro Sánchez. Cuéntenos usted. Bueno, efectivamente como veníais diciendo hace estos minutos últimos, pues estamos en una debacle en caída libre y sin freno, podríamos decir, ¿no? El tema de Venezuela es especialmente grave. Todo el asunto de Delsi, que no podía haber entrado en España por el espacio Schengen, todo fue una mentira, 13 o 14 versiones distintas. En efecto, es muy triste que el expresidente del gobierno español, Zapatero, pues esté siendo, digamos, brazo derecho de un sátrapa, de un usurpador en este momento, y desde que está en el poder, lleva muchos años ahí de asesor. Es alguien que es un tapón, digamos, para que el presidente, en este caso en ejercicio, Sánchez, dé el paso, que no lo da, para reconocer al presidente electo, legítimo, legal, Edmundo González Urrutia, ¿no? Todo es una trama muy oscura. Si el presidente del gobierno no reconoce al presidente legítimo, González Urrutia, es porque ahí está influyendo también el expresidente Zapatero, como digo, mano derecha del usurpador Maduro, por cierto, señalado por delitos de lesa humanidad por la propia Naciones Unidas, ¿no?
Hay que recordar que el Parlamento español, el Parlamento europeo, aprobaron por mayoría, digamos, lo que el presidente González Urrutia logró en una elección heroica y además aplastante de la oposición, ¿no? Con la ayuda inestimable que es, francamente, el líder de la libertad del mundo, María Corina Machado, ¿no? Pero, tanto ya digo, el Parlamento nuestro como el Congreso y en el Parlamento Europeo se aprobó por mayoría plena el reconocimiento al presidente González Urrutia, salvo el Partido Socialista, porque el presidente del Gobierno señala a su partido, que por cierto se lo ha cargado también el propio Partido Socialista, pero le señala para que no vote a favor del presidente González Urrutia, ni en Madrid, ni en el Congreso de los Diputados, ni en el Parlamento Europeo. Es algo inaudito, pero también yo digo que a la oposición hay que pedirle que lo señale el tema día a día y que lo denuncie en las instancias más importantes, porque esto es una verdadera ignominia lo que está ocurriendo, ¿no? Pues don Amalio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Reciba un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Gracias. Y atención, noticia de última hora. Atención, lo que está pasando en el Congreso de los Diputados. Vergonzoso. El Partido Socialista, amigos, saltándose por las leyes, básicamente, ha mandado a bomberos, emergencias, bueno, han cortado la calle para directamente quitar la famosa lona. Vamos a ver imágenes que nos han mandado nuestros queridos amigos en directo de Hazte Oír, donde pues ven ustedes, ahí tenemos, que no sé qué pintan los bomberos, porque esto lo tendría que decidir un juez. No hay problemas de seguridad, no hay problemas de nada. Ahí tenemos al SELUR cortando, la policía municipal, saltándose toda la normativa. Vean ustedes cómo está cortado el Congreso de Diputados por una lona que pone corrupto. O sea, esto es más... Yo nunca he escuchado una lona que diga tantas verdades como esta, pero mire lo que me manda, dice: el PSOE señala y los bomberos se disponen a retirar la lona. Imágenes del Congreso de los Diputados, donde esta noche acaban de llegar los bomberos para retirar la lona. Han echado atención al equipo de Hazte Oír y al letrado Pérez Roldán, colaborador de esta casa, presente tras haber conocido que Hazte Oír, pues lógicamente se ha personado para saber lo que podía pasar. Desde Hazte Oír anuncian que activarán todas las medidas oportunas para que se sepa la verdad. También se ha cortado el paso viandantes desde momentos anteriores, un ejemplo más de la grave situación que estamos viviendo en España. Vergonzoso lo que estamos viviendo por una lona. Que se corte la calle, que intervengan los bomberos, que intervenga el SELUR. No sé, ¿qué normativa se está aplicando en este señor? No, hombre, pero supongo, ¿habrá sido orden de un juez? Es un buen ejemplo de cuando quieren son eficientes. No, pero es decir, pero ¿ha mediado la autoridad, o sea, algún juez? Pero porque habrá una autorización para esa lona. Supongo. Tendrán que ir, básicamente, el funcionamiento tiene que ser un juez el que diga que esa lona se quita por los siguientes motivos. Porque es un peligro público. Porque lo que no se puede quitar la lona es por la denuncia que ha puesto el Partido Socialista, que es una denuncia por injurias y calumnias. Por injurias y calumnias, pues tendrán que hacer un procedimiento de conciliación y luego el juicio. Y no, pero voy a responder a Hazte Oír, espero que haya intervenido un juez. Digo primero, porque no me sorprendería que esto fuera una cacicada directamente. No, esto no es lo que no sé. Ya le digo que es imposible que haya intervenido un juez, a no ser que esa lona supusiera un pues peligro si no ha intervenido un juez, para esto es muy grave. Pues entonces es muy grave. Sí, si pero es que además también es grave porque los servicios que estamos viendo en la imagen dependen del Ayuntamiento de Madrid. También, que se prestaría esto. Y no entiendo por qué el señor Almeida se está prestando a este tipo de juegos, cuando todos hemos visto, y no hace mucho, algunas lonas mordaces y terroríficas del propio Partido Socialista contra Ayuso o contra el hermano de Ayuso. Contra Ayuso la llamaban asesina. Ojo, directamente. No le decían corrupta, le llamaban asesina. Y bueno, que también hemos tenido campañas del Ministerio de Igualdad señalando a ciudadanos individuales, con el dinero de todo el mundo. Campañas en las cuales se señala a Pablo Motos, se señala a ciertos youtubers y no ha pasado nada, pero aquí en menos usted ha sufrido campañas en todas las televisiones nacionales por reírse a
Andorra por la presión fiscal, que es una auténtica vergüenza el robo, que usted lo ha sufrido y aquí no había dicho nada. Yo creo que esto muchas veces, como lo tenemos tan normalizado ya, de que las televisiones hagan este tipo de cosas y haga un señalamiento individual, incluso creando programas específicos, como ocurre en La Sexta, con los llamados conspiranoicos, que no es otra cosa que una caza de brujas de disidentes para intentar amedrentar a todo aquel que piense un poco distinto, te vamos a sacar aquí como si fueras un conspiranoico y te vamos a señalar. Yo creo que estamos empezando a normalizar este tipo de cosas. Además, televisiones privadas que en realidad dependen muchísimo del dinero público y que al final estamos cogiendo con el dinero de todos los contribuyentes. Y de las concesiones públicas. También. Es que son concesiones públicas. Y estamos normalizando que con este dinero se dedique a perseguir a ciudadanos disidentes y que se llame a la mitad de los ciudadanos fascistas o ultraderechistas o conspiranoicos. Eso que está comentando es bastante importante, ¿no? Porque uno llega a la conclusión de que según el 70 al 80% de los medios, todo aquello que no sea de izquierda es ultraderecha y pro-Putin. Cuando existen los conservadores de toda la vida, los conservadores católicos, como el hecho de los Tories en Inglaterra. Mira lo que pasa en Rumanía. Y Putin, hasta donde yo sé, de derecha y de extrema derecha tiene absolutamente nada. Putin es un régimen comunista y es un régimen autoritario. Los regímenes autoritarios hacen lo que les pasa por salvarse a la parte. Y discúlpenme ustedes por tamaña expresión. Entonces, bueno, que no nos vengan a engañar. Señor Rocafort, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, mi amigo, un placer estar contigo, con tus oyentes. Se le oye usted muy despacito. Muy bajo. Muy bajo. Sí, ahora. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo se encuentra usted después de correr 100 kilómetros? ¿Y quién le manda a usted a su edad correr 100 kilómetros esa carrera de ronda? Ya le he visto que tiene los pies vendados, hechos polvo, pero bueno. Pues sí, la verdad es que... Pero ya nos hemos recuperado y estamos muy satisfechos de la carrera realizada. Es un importante reto, es una carrera muy bonita, los 101 kilómetros de la región en ronda. Y bueno, ahí estamos, viviendo al límite. Pues viviendo al límite. Le vamos a cambiar el tema radicalmente porque la actualidad manda. Usted conoce la famosa pancarta que ha puesto Hazte Oír en el Congreso de los Diputados y nos están informando de que han llegado bomberos, servicios de salud del SELUR, etcétera, han cortado las calles para retirar la pancarta. Vamos a hablar desde el punto de vista jurídico, que usted lo es. Además, es un jurista muy reconocido. Señor Rocafort, o sea, no se puede retirar una pancarta de estas características que cumple todas las normas de seguridad, salvo que hubiera un peligro muy grave, que al parecer no existe, por parte del ayuntamiento. Si no, tendría que ser un juez el que indicara que se quitara esta pancarta, porque a lo mejor se podría estar cometiendo presuntamente algún delito, ¿no? Pues efectivamente, pero como vivimos ya en un estado de excepcionalidad, la prueba está en que la policía apareció a los 5 segundos. Con las lecheras, las patrullas de las UIP a repartir, yo pensaba que iban a pegar la lona. Pues ya sabemos cómo se ponen los de la UIP cuando se ataca a Sánchez. Lo vimos en Ferraz. A los 5 segundos estaban ya ahí un dispositivo. Entonces, en este caso me parece un atentado a la libertad de expresión y, desde luego, digamos, a los procedimientos establecidos. Porque, vamos a ver, en España ha habido muchas lonas críticas, incluso yo recuerdo contra Juan Carlos I, cuando le hacían anuncio de una aplicación de citas y no se quitó. Y estoy hablando de esto hace, creo que, 25 años, ¿no? Bueno, hace poco había una contra Ayuso que le llamaban asesina directamente. Sí, correcto. Y no pasaba nada, porque la ponían ellos, claro. Lo que estoy viendo es que son bomberos, además, del Ayuntamiento de Madrid. Entonces habrá que explicarle a Almeida, o a ver en base a qué normativa municipal, porque yo que sea el Estado no tiene competencia a este respecto. Lo que pasa es que sabemos, Almeida y otros colaboracionistas del PP, pues lo vimos cuando se hizo la fiesta al fin de año, el 31 de diciembre del 2023, en Ferraz, que eso no se hizo porque no quiso Almeida. Almeida siempre es el lacayo de Sánchez, igual que bueno, Pepe la muleta. Tampoco nos pasemos el lacayo de Sánchez. Pero hay una cosa importante. Ha ido el señor Pérez Roldán y le han echado de allí. O sea, es el abogado, le tendrán que ir con la documentación adecuada. Algún técnico, si ha sido algo administrativo, algún técnico del Ayuntamiento de Madrid tiene que haber hecho un informe de que ese cartel o esa lona gigante
pues lógicamente está ahí y puede producir un peligro a los viandantes, y si viene de un juzgado, a través de la querella que ha puesto el Partido Socialista, que la ha puesto mal, por cierto, porque lo primero que todo tiene que hacer es una conciliación antes de las injurias y calumnias, pues tendría que ser un juzgado. Un juzgado no puede tomar, para el tema de injurias y calumnias, acciones como estas, señor Rocafort. Totalmente, totalmente. Es que ya hemos sobrepasado los límites del derecho, absolutamente, en muchísimos aspectos. Este gobierno gobierna en contra de la ley y de los procedimientos establecidos, y para eso hace uso de todos los instrumentos del Estado. Vive al margen de la ley, de la normativa, de los procedimientos. Se ha constituido como juez especial para esta cuestión, y es verdaderamente sorprendente que en apenas 12 horas que eso está allí, y además que no ha generado ningún estado de alteración de orden. Me está informando en estos instantes el letrado Javier Pérez Roldán que están literalmente rompiendo la lona. Sí. Ahora nos van a mandar imágenes. Están literalmente rompiendo la lona, no quitándola la lona, porque la lona tiene un dueño. Eso es la están rompiendo. Esto ya es en plan salvaje. Es un atentado, efectivamente, contra la propiedad privada. Es que estos no respetan nada, no respetan el derecho de propiedad, no respetan la normativa administrativa, no respetan nada. Este es un gobierno absolutamente desatado, y ahora estamos viendo las consecuencias. Es una imagen verdaderamente propia de una dictadura, ¿no? Donde toda disidencia, toda protesta se trata de ocultar, violentando el derecho. O sea, frente a cualquier régimen autoritario no hay ninguna diferencia con lo que estamos viendo en España. Lo estamos viendo porque además es que esa lona, como he comentado anteriormente, no altera el orden público ni nada que se le parezca. O sea, ha generado un debate muy interesante, una controversia, refleja la realidad del presidente del gobierno y forma parte de la pluralidad democrática que hay en España, y es una manifestación de la libertad de expresión de una organización legalmente constituida. Entonces, bueno, pues es que son así. O sea, realmente, y lo que no verán las cámaras, porque luego está lo que pasa, como ya sabemos en el caso Nacho Cano y otros, lo que pasa en la trastienda del sanchismo, que no es nada más que violencia y odio desatado. Pero bueno, es lo que hay, y esto al final se va a volver contra Pedro Sánchez. Es así, o sea, no me cabe duda. Pues, don Guillermo, disculpe que le hayamos preguntado por este tema, íbamos a entrar por otro, pero lógicamente era actualidad. De todas formas, cuando se recupere, seguiremos hablando de esas exclusivas que lanza usted sobre los hidrocarburos, ¿no? Que no se nos va a escapar. Mejórese, don Guillermo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Gracias. noches, cuídese mucho. Hay que ver solo una cosa, decir que hay que ver, que acordaos cuando lo de la Dana, que tardaron días en aparecer alguien por ahí, un bombero o lo que sea. Oye, y qué velocidad, en 24 horas están los bomberos, una policía y el servicio de emergencia para quitar una lona. Pero que lo estén rompiendo. Que es libertad de expresión, satírico, ácido, vitriólico, lo Llámalo que tú como quieras. Pero es libertad de expresión, y están descolgando la lona. Y lo que se está intentando averiguar es si está mediando algún juzgado. Porque, claro, hay un contrato firmado. Sí, claro. Es que por lo visto los vecinos, cuando han visto la lona, porque han puesto una denuncia porque el contrato no decía nada de que iba a haber una lona como una sátira. Ya, oiga, mire usted. Es un procedimiento jurídico, oiga, usted que no es que ha llegue ni que prestado lo su rompa. fachada para que hagan publicidad. Claro, lo que pongan luego ahí no es asunto suyo. Otra cosa es que pusieron una lona que, en fin. Pero es que esto, además, es que de verdad, es que, vamos a ver, ¿cómo es posible que tengamos un caudillo, o sea, un padrino, que tenga el cuajo de que le ponga la lona, que seguro que le molesta, pero la verdad le resulta hiriente, encima en la cara? Es que ya sabemos lo que le hiere. Y se crea en el derecho de decir, no, ahora vamos a movilizar todo lo que movilizar para que la rompan en la ¿Sabes qué va a pasar con esto? Que mañana va a aparecer otra y otra, claro, y otra y otra, y en diferentes puntos. No, el efecto puntos de Streisand ya claro, lo tienes, esto ¿no? Tiene efecto dominó. Pero le viene bien porque va a seguir con el discurso de la extrema derecha. Realmente no es inteligente porque está mostrando donde le duele. Y si tú muestras donde le duele, te van a ir a pegar ahí. Si tú quitas esa lona tan rápido, estás mostrando que es donde te duele y te van a ir a sacar un montón de ellas. Porque a mí es curioso porque recientemente, hace 2 semanas, creo 3, también tenían otra lona de Idealista que les echaban en cara delante del Congreso que los precios del alquiler habían subido porque la oferta había bajado. Y eso no hubo ningún problema porque no señalaba a nadie, pero era una pancarta también bastante reivindicatoria frente al Congreso, de que estamos aquí hablando de que los especuladores están haciendo subir el precio cuando no hay nada que favorezca más la especulación que la escasez de oferta, y esto no lo dice nadie.
Pues amigos, vamos a darles a todos ustedes un mensaje para que adelgacen 2 kilos en 48 horas. El Pack Express. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Nos vamos a publicidad, amigos. Vamos a conectar en breve en directo con el señor Pérez Roldán, que está ahí en el Congreso de los Diputados. Están intentando localizarle en estos instantes para hablar de lo de la lona. Amigos, esto es vergonzoso. Esto es un país bananero. No hay ley. Es lo ancho para ello y lo estrecho para nosotros. Después de publicidad, continuamos. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox.